La vez pasada vimos la parábola de la red de Mateo capítulo 13 y la parábola de la cizaña. Hacemos un pequeño recorderis de eso para entrar hoy en la tercera parábola, o sea, la segunda parte del tema. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Es muy importante que ustedes tomen esta palabra con el corazón. Por favor, hagan el propósito voluntario antes de empezar la palabra, de no pensar con la mente, sino tratar de recibir la palabra en el espíritu. Eso es una actitud que hay que ir madurando a medida que el creyente va creciendo. Aprendamos a no estar presentes ante la palabra de Dios con la mente, sino con el corazón y el espíritu. En la parábola de la red vimos hace 2 días que el Señor dividía esa parábola en 2 clases de humanidad. Por un lado, los que Él llamaba los malos y por otro lado los justos. Y que la red que echa el Señor es para pescar sin diferencia por el momento hasta el fin del mundo, hasta el momento del juicio de las naciones prácticamente. En ese momento es que se va a entender quién dentro del mundo y dentro de la iglesia pertenece al grupo de los justos o quién al otro grupo. La parábola de la red era muy pequeña, precisamente la puse yo en primer lugar porque es como la introducción al tema. En segundo lugar vimos la parábola de la cizaña, que ya nos explicaba un poco más, definiendo allí el mismo grupo, o los 2 grupos, pues, como los hijos del reino y los hijos del malo. El trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña, los hijos del mal. Tradicionalmente hemos estado pensando que la cizaña pues son aquellos cristianos que no son muy conscientes de las cosas de Dios, que tienen muchas dificultades con el entendimiento de la palabra, que no tienen un testimonio de vida, así que digamos, wow. Pero a la luz de la palabra bien entendida, tenemos que comprender y asimilar que o pertenecemos a un grupo o pertenecemos al otro, y no hay caso. Eso es lo que dice la palabra. Y esta palabra la dice el propio Señor Jesucristo, la está enseñando. Y yo la traigo con el propósito de que nosotros como creyentes tomemos conciencia de en dónde estamos. Porque si estamos en un limbo, es cuestión de decisión. De decir, me voy entonces con el grupo, yo estoy aburrido con los cristianos, no quiero nada con la palabra, a mí la palabra me resbala, eso de andar congregándose uno, eso es la cosa más sacrificial que pueden pedirme, yo mejor me defino con el grupo que no está allá buscando de Dios. Bueno, se logró algo, se logró que tuviera claridad de conciencia, pero es que en estas 2 parábolas no hay término medio. El otro es el grupo de los justos y de los hijos del reino. Pero los hijos del reino vamos a ver hoy que tienen una característica muy particular. Igual nos va a hacer un perfil también de los otros, a través de la parábola del sembrador. Dispongan, por favor, su corazón. ¿Qué es disponer el corazón? Querer aprender. Querer ser enseñados por Dios, el Padre. No es asistir solamente porque, sí, la reunión del jueves, del miércoles y del viernes. Qué pereza, hoy toca la del viernes, vamos. Por favor, eso es lo que Satanás quiere colocar en los corazones. Quiere colocar todo tipo de adormecimiento y de distracción. La parábola del sembrador, vamos a irla analizando por partes, para ir entendiéndola porque es larga y requiere de esa comprensión y de esa concentración que tienen los verdaderos hijos de Dios. Vean. En el versículo 1 dice Mateo 13: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente,
Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Él se colocó un poco aparte, como en un púlpito, para enseñar. Nosotros estamos aquí, eso me incluye a mí, para ser enseñados por la palabra de Dios. Cuando yo repito el tema de una predicación, siento cómo el Señor va calando esa verdad cada vez más en mi vida y cada vez entonces me convence más y por tanto me queda más fácil vivir conforme a ese principio. El que no tiene la mente adiestrada para seguir en concentración un tema o una idea, puede tomar la decisión en una oración, decirle: Señor, yo necesito entender ese tema que me están anunciando, por favor ayúdame con tu espíritu para que yo me mantenga allí sin perderme. La pregunta que nos podemos hacer en este versículo 12 es que ¿por qué muchos le seguían? Sí, aquí dice, se le juntó mucha gente. El Señor estaba de predicador ese día, como tantos otros durante los 3 años y medio. Él congregó a muchísima gente. Hubo momentos en los cuales eran miles. ¿Y por qué, si fueron tantos los que estaban, por ejemplo, en este día, oyéndolo, supuestamente, concentrados, supuestamente, por qué cuando llega el día de Pentecostés, 40 días después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, solamente había 120 seguidores? ¿Por qué, si era el mejor predicador? Pues resulta que esa explicación nos la va a dar la parábola del sembrador de hoy. Y otra pregunta, dice mucha gente. Ahora, ¿cuántos estarían reunidos en este pasaje? Más de cientos, quizás miles, como siempre pasaba, pero pongamos cientos, es decir, 500, 600. Pero de estos, ¿cuántos estarían oyendo? Ustedes saben lo que pasa. Al principio uno está concentrado, después se va perdiendo, se va distrayendo, se va yendo. ¿Cuántos estarían concentrados de principio a fin? Este es un solo discurso. La parábola del sembrador viene con 7 parábolas más. Yo me he tomado 45 minutos en la primera y no sé cuánto hoy en esta para ver solamente 3 parábolas. Él explicó 7. ¿Cuánto de esa gente estaría concentrada cuando él llegó a la última parábola? ¿Y cuántos, la siguiente pregunta, de esos que oyeron, porque no todos estaban oyendo, ustedes saben lo que pasa en una reunión, entonces uno está mirando para un lado, el otro está mirándose la mano, el otro está pensando en el celular, pero de esos que oyeron, que sí oyeron, ¿cuántos entendieron lo que el Señor les estaba explicando? Y de los que entendieron, finalmente, ¿cuántos fueron transformados? Porque ese es el punto final. Una de las más grandes enseñanzas del Señor Jesucristo es una frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Por su fruto conoceréis al pastor, al predicador, al profeta. Por su fruto conoceréis la oveja, la recién llegada, la que ya está establecida, la que está sirviendo al Señor. Por sus frutos. Es una señal muy importante. Cuando se ve ciertas cosas en cierta persona, entonces se pueden sacar ciertas conclusiones. Cuando no se ven ciertas cosas en esas personas, se pueden sacar otras conclusiones. La parábola del sembrador va a sacar conclusiones dependiendo del fruto. Vamos a ver. Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Al usar las parábolas, el Señor estimula el corazón de los curiosos. Va a contar una historia en forma muy especial, pero vamos a ver que aquí se divide la audiencia en 2 grupos: los que están interesados y a los que no les entra la enseñanza. El Señor lo va a describir aquí más adelante. Él sabía que enseñarle la palabra al rebelde es tiempo perdido.
el rebelde no la va a tomar. El rebelde de corazón no es el que sale a tirar piedras allá en una manifestación o a escribir en las redes sociales cantidad de cosas contra el presidente y las autoridades y los policías. No, el rebelde somos todos. Entonces, si mi corazón no ha sido domesticado y todavía es muy rebelde, inmediatamente yo me voy a apartar de la palabra de Dios, porque la palabra va a buscar que mi ser se someta a una voluntad ajena, que es la de Dios, no es la mía. Y eso es muy duro para el ego. El ego trata de defenderse de esa agresión, dice él, de ese ataque. Y entonces empieza a imponer sus puntos de vista. Por eso enseñarle la palabra a alguien requiere que ese alguien tenga corazón manso, humilde y enseñable. La parábola ponía sutilmente la verdad al frente de los ojos rebeldes, pero tan sutil que ellos no lo entendían. Y aquí ya sabemos la primera enseñanza, y es que solamente los que tienen corazón humilde, corazón de niño, corazón enseñable, son los que van a terminar entendiendo la parábola. El resto no la entiende. Y estamos hablando de cualquier congregación, en cualquier parte del mundo, de Colombia, de donde quiera que esté la palabra del Señor. El orgulloso no verá, pero los niños aprenderán la verdad y serán salvos. La parábola enseña la responsabilidad, la parábola del sembrador, la responsabilidad de cómo oír la palabra de Dios. Porque en Romanos 10:17, según la Biblia al día, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe es por el oír, dice en Reina Valera. La fe es por el oír. Ay, pastores, que a mí me falta fe. Oiga la palabra, hermano, y verá, estúdiela y verá que la fe aumenta, porque está escrito. La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Por qué eso es así? Porque es que la palabra es la verdad. Y nosotros fuimos hechos conforme a la verdad. Lo que pasa es que nos educaron conforme a la mentira, pero quedó esa raíz en nuestro ser, donde allá en el fondo decimos, sí, eso es la verdad. Entonces cuando Cristo habla, cuando Dios habla, nuestro espíritu dice, amén. Si somos dóciles, claro. Si somos rebeldes también puede que digamos amén, pero no obedecemos. La docilidad entonces va a ser seguida del oír la palabra, del leer la palabra. Y aquí hago énfasis. El oír es el que lleva a la fe. Razón por la cual, mi hermano, tú tienes que mantener tus ojos abiertos, tus oídos despiertos y tu espíritu dispuesto durante cualquier predicación a la que te sometas, porque de otra manera la actitud entonces es de rebeldía, es de menosprecio del autor de la palabra. Pongo siempre el ejemplo: si el presidente de la República, si tú lo estimas, claro, entra a tu casa y te va a hablar, lo peor que tú puedes hacer es estarle oyendo, masticando un chicle, y fuera de eso, espere un momento, presidente, ya voy a hablar con esta otra persona. Coge el celular. El presidente se puede ofender con toda la razón. Con mayor razón si es el creador de los cielos y de la tierra, el creador nuestro. A él hay que oírlo. Jesús sabía bien que la semilla no puede germinar y producir lo que, para aquello que fue sembrada en los corazones que no son dóciles. Entonces, a través de esto, de esta enseñanza, de esta palabra, de esta parábola, vamos a descubrir que hay corazones que parecen mansos, que parecen dóciles, que parecen de niños, pero que en el fondo son increíblemente rebeldes. Y vamos a ver también corazones muy rebeldes que entran a la iglesia del Señor, pero toman la decisión y se despojan y se humillan,
se postran delante de Dios y reciben de la forma más impresionante. Y yo cito testimonios de pastores, hoy en día, pastores como personas reales, uno en Bucaramanga, que antes fue un sicario, y otros que eran drogadictos, vivió en la calle del Cartucho, y hoy es pastor en Chía. ¿Por qué esa transformación? Porque creyeron, porque oyeron. Entonces el fruto final es la transformación de vida. Una razón por la cual nosotros no somos transformados tan rápidamente como podría ser es porque no oímos, porque no creemos en esa palabra. Miren, hermanos, ustedes se sorprenderían si se dedicaran un mes seguido, sin ninguna distracción y sin ninguna otra actividad, un mes seguido a estudiar el potencial, las capacidades que puede desarrollar un ser humano cuando encuentra la respuesta espiritual y emocional para él, se sorprenderían de ver la transformación a la que puede llegar el ser humano. Así que sacúdense de su cabecita y de su corazón la noción de que un ser humano es el que se levanta, se baña, se desayuna, se viste y hace algo, o trabaja o no trabaja, y después va y se acuesta y se duerme. Eso no es un ser humano, eso es un vegetal. El ser humano es una máquina de potencialidades y de productividad. Y estoy hablando a nivel espiritual. Una persona que si cree la palabra de Dios va a dar un testimonio de vida impresionante donde quiera que vaya. Claro, esto no es de un día para otro, obvio. Se van a requerir varios años. Pero aquel que le cree a la palabra es un milagro en potencia. En cambio, el que no le cree va a vivir con el freno de mano y el freno de pie todo el día, las 24 horas puesto y vive recalentado como un carro, el cual está frenado. Gasta gasolina, se gasta el carro, se gastan los frenos, se gasta todo y no llegaron a donde querían en el momento adecuado. Entonces, conclusión, la parábola del sembrador es la parábola de la responsabilidad humana ante la obra de salvación de Dios. La obra de salvación de Dios, y que salvación implica transformación, está lista y dispuesta para todo el que la quiera tomar. La razón por la que no se produce milagros en las vidas de los creyentes en las iglesias es porque no creen la palabra, no la toman. Por eso mismo, entonces, esta también es la parábola de la transformación de vida del creyente que nace como nueva criatura y crece como hombre nuevo o mujer nueva, si quiere. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Si acostumbran subrayar su Biblia, marquen por ahí, por favor, estas palabras porque las vamos a explicar más adelante. Mejor dicho, el propio Señor Jesucristo las va a explicar. Marquen junto al camino y marquen las aves. Son dos extremos que hay ahí. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, márquenlo, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Marquen eso. No tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Porque salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. Esas son las palabras claves para entender la parábola del sembrador. Y la ahogaron. Porque parte cayó en buena tierra, es la última, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la última, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Te tocó esa palabra, hermano? El que tiene oídos para oír, oiga. El que no tiene, no oiga. Tenemos en la parábola del sembrador 3 temas principales o 3 protagonistas. El primero,
el menos importante de todos es el sembrador. Aunque se llama la parábola del sembrador, no es el protagonista principal. Porque el sembrador puede ser cualquier clase de persona que Dios ponga a hablar su palabra, desde el creyente más recién llegado que le comparte a otro, hasta el predicador más afamado. Ustedes piensen en esto: Dios no iba a dejar la responsabilidad de la salvación de un alma sobre los hombros de una persona, de tal manera que le pudiéramos echar la culpa. Es que el pastor predica mal, por eso fulano se perdió. Aquí, en la parábola del sembrador, la responsabilidad no la tiene el sembrador. La prueba es que aquí el mejor predicador de todo el universo, el Señor Jesucristo, por ahí empezamos, no logró captar con la red sino a 120 al final. Cuando llegó el Espíritu Santo allá al aposento alto, estaban los apóstoles reunidos, ya el Señor Jesucristo no estaba, pero ya les había sembrado la semilla. Solo 120 estaban listos. El resto se habían perdido. Primer protagonista. El segundo, la semilla. Ese es el protagonista de mediana importancia aquí. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. Pero no es lo más importante. Aunque la semilla viene del corazón de Dios, debiera ser lo más importante, pero no lo es, porque Dios va a respetar sine qua non, o sea, sin importar nada, sin una razón distinta, sin la cual no, la libertad de tu corazón. La palabra de Dios es poderosísima para transformarte en el ser más extraordinario del mundo, pero si tú no quieres, no lo va a hacer. Así de sencillo. Es por eso que la semilla tampoco es el protagonista principal. El protagonista principal es la tierra, la clase de tierra. O sea, la decisión o el corazón con que se recibe la palabra. Vamos a ver. Sigamos antes de eso con el propósito de las parábolas. Entonces, dice el Señor en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los discípulos que estaban con el Señor, cercanos a Él. Mas a ellos no les es dado. El Señor volvió a dividir toda la multitud, toda la humanidad en dos grupos. Unos que son corazón de discípulo, corazón enseñable, y otros no, que no y no y no. El Señor va a citar entonces un pasaje que está en Isaías 6, donde dice que los corazones, los oídos y los ojos de la gente se han embotado, endurecido y enceguecido. Ustedes me preguntarán, ¿eso es en el mundo? Sí, claro, en el mundo, pero en la iglesia también. La iglesia del siglo XXI es la iglesia más dormida de la historia. Es donde ustedes ven más congregantes distraídos, pensando en 300,000 cosas, menos en la palabra del Señor. Es donde ustedes ven más congregantes que reciben tal vez la palabra más clara de todas las épocas, porque se ha logrado entender lo que antes no ocurría. Se ha desvelado la palabra a través de las profecías y del cumplimiento de las circunstancias. Y sin embargo, la audiencia de las iglesias cristianas está dormida. Y estoy hablando de las iglesias grandes, de las mega iglesias, donde entran 20,000, 50,000 personas, pero ustedes ven muy poco testimonio de transformación de vidas. Estoy hablando de las iglesias pequeñas, de 500, de 100, de 1000. Pasa lo mismo, y estoy hablando de las iglesias pequeñas, de 10, de 20, de 30. También ocurre lo mismo. 2 o 3 son los que dan testimonio. 4, 5. Pero los otros 10, 15 parecen dormidos en todo momento. Leíamos la vez pasada que había una vitalidad en el creyente que creía, un entusiasmo.
unas ganas de estudiar, de profundizar, de conocer y sobre todo de vivir esa palabra. Pero que por el otro lado, los que no recibían estaban siempre como dormidos, como apagados, como que todo les resbala, como que no les interesa. Cada uno toma su decisión. Si yo quiero crecer, quiero volar, yo lo decido. Pero si quiero arrastrarme en la vida espiritual, soy yo el que lo decide. Nadie me obliga a eso. Yo puedo vivir 20 o 30 años de cargas materiales y emocionales por la sencilla razón de que no tomo la palabra para mí y me apropio de ella. Las promesas que me han sido dadas. Entonces vivo con mis dolencias, mis deficiencias, mi pobreza espiritual, mi falta de testimonio, mi falta de entusiasmo por las cosas del Señor. No le ayudo a nadie, los hermanos, no oro por nadie. Siempre estoy esperando es que oren por mí, que me sanen a mí. Y así transcurren los años. En estos años que nosotros llevamos con mi esposa hemos visto ese cuadro lamentable y triste demasiadas veces y pesa en nuestro corazón con dolor el ver cómo se desperdicia la tierra que pudiera ser buena y no, se contenta con casi nada, con poco. Es lo mismo que tienen que aceptar los profesores en los colegios, en las universidades. Existe el buen estudiante, el que toma en serio su compromiso, el que se esfuerza, pero siempre existirá los malos estudiantes y los mediocres. El grupo con el Señor de discípulos es igual. ¿Pero por qué? Si aquí es tan sencillo, aquí no tenemos que trasnocharnos buscando en internet las tareas, los trabajos. Aquí solamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo con fe, creer lo que la palabra nos dice. Señor, ayúdame a eso. Bueno, pero cada uno es libre. Entonces, versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este parece un pasaje oscuro, pero no lo es. Parte de un principio, que es este: no es posible estar junto a Dios y no recibir nada. Lo digo ahora en forma opuesta. Si yo estoy junto a Dios, algo de Dios me va a tocar y me va a transformar, necesaria y obligatoriamente. Entonces, si no estoy siendo transformado es porque estoy lejos de Dios, porque no le creo, porque no tomo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Todos los recursos del cielo están listos para los que quieren, pero no así para los que no quieren. El Señor ya sabe quiénes son los que van a luchar por las bendiciones del cielo y a ellos los ayuda con todo. Al perezoso espiritual, pues le da una que otra ayudita. Sí, le llega la bendición pequeña, el alimento, sí, pero no quiere más, no le da más. Buscad y encontraréis, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese principio es básico. El que más golpea, el que más busca, es el que más encuentra. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre los creyentes. La mayor parte de la iglesia cumple la palabra de Santiago 4:2, donde dice: no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Yo no sé qué es lo que a veces nos asusta. Bueno, sí sé. Claro, si yo le pido muchos dones al Señor y mucho fruto y mucha vida espiritual, inmediatamente viene el miedo. Uy, Señor, de pronto tú me llamas quién sabe a qué, y yo con esta escasez de energía, más bien, o esta, bueno, la razón que sea, o esta limitación que tengo. ¿Y qué tal que tú me pongas a predicarle a 10,000 personas? Yo no me siento capaz, Señor, no, mejor no te pido nada. Pienso que esa es una de las razones más frecuentes. Nuestros miedos. Limitamos a Dios, lo amordazamos porque creemos que Dios no es capaz de manejar nuestras situaciones. Que si Él me va a llamar para algo,
Él va a hacer que todo esté listo, que yo tenga las ganas de hacerlo, las capacidades para hacerlo, el tiempo para hacerlo. Pero yo le pongo limitantes. ¿No? De pronto Dios se le va la mano y entonces Él no sabe, no conoce mi corazón. Otros tienen miedo de qué será, de tener que trabajar un poquito más de lo que ya trabajan, es probable. En el fondo es incredulidad también. Pero principalmente es eso. No se le cree a Dios. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Está hablando de conversión entre el pueblo de Dios. ¡Qué tristeza! ¿Cómo lo diría el Señor? Él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Hace 2000 años cuando Él estaba predicando esta palabra y lo que iba a pasar en estos tiempos. La mayoría no quieren ser sanados. No quieren convertirse al Señor, no quieren abandonar sus malos caminos. Ahora Jesús pasa a explicar la parábola del sembrador. Todo esto era parte de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, las buenas nuevas, el evangelio, y no lo entiende, viene el malo. Esas eran las aves que estaban allá. En la Biblia las aves simbolizan a Satanás y sus demonios. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se pueden imaginar esta escena? Alguien está oyendo una predicación, pero tiene al diablo al lado. ¿Se alcanzan a imaginar eso? Y el diablo está hurgándole allá entre la cabeza. Y él está oyendo por un lado y Satanás le está sacando por el otro. ¿Por qué? Porque esa palabra solo entró al oído pero no bajó al corazón. Y en el corazón no tomó la determinación. Este es el que fue sembrado junto al camino. En primer lugar, aquí sabemos que están oyendo la palabra. ¿Y por qué la oyen? Pues básicamente porque están dentro de la iglesia, ¿cierto? Los que oyen la palabra son los que están en una iglesia, la mayoría. Puede que exista el caso de un curioso inconverso que oye una predicación porque sí. Pero aquí normalmente estamos hablando de un creyente. Quiere decir que en la congregación Satanás está ahí adentro. ¡Qué increíble! Y nosotros pensábamos que la iglesia era todo santidad y todo pureza. No, hermano. Hay un Satanás junto a cada silla de cada oyente. A ver qué le puede robar, cómo lo puede distraer, cómo lo anestesia para que no sienta con el corazón, sino que todo le pase a la cabeza únicamente. Ahora, ¿quién oye y no entiende? Es lo que dice aquí. Oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Quién oye dentro de una iglesia y no entiende? Pues primero, lógico, el recién llegado, muy inexperto. Pero después de eso, ¿quién más oye y no entiende la palabra? ¿Un creyente? No, ¿cierto que no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que al que le es robada la palabra, probablemente está más del lado del malo que del lado del bueno. Probablemente es más cizaña que trigo. Y aquí hay otra señal que es fue sembrado junto al camino. Junto al camino. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Señor Jesucristo. Este está junto al camino, no está en el camino. Esta es una señal muy importante. Si estuviera en el camino sería un creyente, discípulo del Señor, pero está al ladito. Entonces, este lo podemos definir como un inconverso, nunca se convirtió, pero está dentro de la iglesia, porque la palabra no le está entrando. ¿Y por qué no le entra? Por la dureza de su corazón, porque él quiere vivir en pecado.
Vamos a ver que aquí hay 4 grupos. Ya vemos el primero. En este primer grupo está definido la asistencia a la iglesia en un por lo menos 25%. De cada 4 creyentes, según esta parábola, 1 es inconverso en todas las iglesias. ¿Yo qué haría si a mí me predican esta palabra? Pues yo tendría que preguntarme, ¿será que yo soy inconverso? ¿Será que esas veces que yo no entiendo la palabra es porque tengo un corazón malo? Un momento. Vamos a llegar a un entendimiento. A veces no entiendo la palabra. Bueno. Pero la mayoría de las veces sí la entiendo. Ya voy entendiendo. Entonces sí soy hijo de Dios, pero hay momentos en que la palabra está borrada. Listo, lo acepto. Señor, de aquí en adelante estoy entendiendo que cuando la palabra me es arrebatada es por causa del diablo. No dejes que me arrebate ni siquiera una sola vez. Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe para entender tu palabra siempre. Una actitud adecuada y sana, me parece a mí. Correcta, ¿cierto? Versículo 20. El otro grupo, venimos con el segundo. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye, nuevamente, la palabra. También oye, también está sentado oyendo una predicación. Y al momento la recibe con gozo. Qué bonita palabra. Uy, no, es que esa era la que yo necesitaba. Así como la explica, así. Pero vamos a ver que dice en el versículo 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Este creyente tiene una capa de tierra muy delgada, pero debajo es piedra, roca, firme. Claro, entonces cuando la palabra va a botar semilla, encuentra la piedra, no puede afianzarse. Este creyente es aquel que tiene un compromiso emocional y superficial con las cosas de Dios. Dice, Señor Jesucristo, qué bonita palabra, qué hermosura, qué precioso que es el cristianismo, pero 2 meses después ya está desinflado, apagado, distraído, apartado. Que no nos pase esto nunca. Bravo, pastor, bravo, esa palabra, ¿cómo la predicó de bien? A los 3 meses, ¿el hermano dónde está? No son confiables. Según esta parábola, los que manifiestan mucho entusiasmo inicial, si no han tenido convicción de pecado. Es decir, si yo veo que hay mucho entusiasmo, tengo que haber visto antes que ha estado llorando, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Por su mentira, por su idolatría, por su religiosidad, por todo lo demás. Y ahora sí viene, pastor, tengo el gozo de la salvación. Eso es muy diferente. Pero si no se le ve el cambio de vida, la transformación de vida y está entusiasmado, esperemos a ver qué pasa dentro de 6 meses. Y de pronto veremos que este otro grupo, el segundo, es el de los simpatizantes, pero inconversos, que se van alejando poco a poco. Entonces, la radiografía completa. Abrazos, amén, aleluya, amén. Y después, más lejitos, más distraídos, más apartados, hasta que se convierten en distractores de otros. Van 2 grupos. Y tenemos 2 grupos de inconversos. Ya tenemos el 50%. 21, versículo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Proverbios 12:3 dice lo siguiente: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Si recuerdan, estábamos mirando este grupo que no tenía raíz. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos en Proverbios que el justo tiene raíz tan profunda que no es removida. No importa la situación. Entonces, claro, estos son apartados rápidamente porque
en realidad no se han convertido al Señor, no han sido conscientes de su pecado, no han pedido perdón. Dice aquí, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo así? ¿Qué tropieza? Mira, primera de Pedro 2, 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oigan esto, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan a Simeón cuando dio la profecía. El niño Jesús iba de 8 días de nacido en los brazos de su madre a ser presentado al templo, y Simeón le dice: este está puesto para caída y levantamiento de muchos, para que sean conocidas las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo vino, ¿sabes para qué vino? Entre otras cosas también, aparte de salvar, para desnudar corazones, para saber cuáles son las intenciones de cada cual. Si en realidad es un corazón creyente o es un corazón religioso solamente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuoso. Otro que se compromete superficialmente. Este no rompe con el amor al dinero y al mundo, el engaño, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Dinero y mundo. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Tú a quién sirves? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros empezábamos nuestra congregación, el Señor nos dio una palabra. Yo no sabía que era profecía. De eso hace 25 años o más. Él me preguntó: ¿qué iglesia quieres tener? El Señor. Yo no le supe responder la pregunta porque también me asusté. Dije, de pronto si tengo una iglesia muy grande no soy capaz, pero principalmente por la responsabilidad que yo sentía ante el Señor. Y en la profecía que Él nos dio sobre la iglesia decía: iglesia pequeña pero pura. Y se ha cumplido en su primera parte totalmente, pequeña. Siempre ha sido una iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque Él me ha mandado siempre a predicar de esta manera, así como lo estoy haciendo hoy. A veces hay palabra de sanidad, a veces hay palabra de consolación, de levantamiento, pero a veces viene la palabra de confrontación. Y en estos días yo estaba mirando un documental que me cuestionó fuertemente. Se llama Los falsos convertidos. Y allí hablaba de que el porcentaje que hay hoy en día en las iglesias norteamericanas de verdaderos cristianos es pequeñísimo. Son muy pocos los cristianos que están dando verdadero testimonio de vida cristiana y transformada. La mayoría se parecen mucho a los católicos, lo mismo. Cristianos que entran y salen, católicos que entran y salen. Unos oyen a un cura, otros oyen a un pastor, pero pasa la misma cosa. La misma religiosidad. La misma distracción, la misma superficialidad, la misma falta de cambio, los mismos pecados. Satanás es el maestro del engaño. Las mismas dificultades. Entonces muchos católicos no se han cambiado sino de religión, como dicen precisamente los católicos. ¿Se cambiaron de religión? Sí, pero siguen en otra religión, la cristiana. Tanto que oía otro documental donde decía: yo ya no soy evangélico. Y yo dije lo mismo, yo creo lo mismo, porque dentro de los cristianos evangélicos hay muchas herejías también. Hay mucha enseñanza que es de hombre, pero la verdadera palabra de Dios es clara. Cuando la enseñanza es de hombre, trata de suavizarse la visión del pecado. Entonces el evangelio solamente se vuelve en algo muy suave, de solo amor, de mucha generosidad, de mucha bendición. Pero los creyentes no maduran. Pasan 5, 10 y 15 años en la iglesia y no maduran, no han crecido.
Porque la iglesia cristiana de hoy, en promedio, no confronta a las ovejas. No les hace ver su pecado para que ellas se arrepientan y se conviertan al Señor. Y le digan, Señor, he pecado contra ti, perdóname, quiero cambiar mi vida. No, estos cristianos simpatizantes, los 3 grupos que acabamos de ver aquí, sí, yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué hace? Pues oigo prédicas, pero la misma murmuración, los mismos chismes, las mismas mentiras, la misma renegadera, la misma falta de contentamiento, el mismo orgullo, la falta de mansedumbre. ¿Qué pasa? Muchos pastores agachan la cabeza y dicen, bueno, esa es la triste historia, sigamos así. No se puede. No se puede porque el pastor tiene una responsabilidad ante Dios. Les va a decir, ¿les predicaste a esos que se creían cristianos dentro de mi iglesia para que se convirtieran o no? Ay, Señor, es que a mí me dio pena, pobrecitos. Es que ellos llegan como tan cansados, tan golpeados por la vida, que yo no puedo ponerme a golpearlos con la palabra. Tú no eres el que los golpea, ni yo los golpeo. Es que cuando la palabra muestra el pecado, hay un golpe por la espada. Y el golpe es más fuerte para el que no quiere convertirse. Ese dura resentido contra ti, que eres mi siervo como pastor, se pone bravo contigo y se va. Pero en realidad está bravo conmigo, con el Señor, con su Creador, porque no quiere aceptar la verdad. Entonces, mis hermanos, el camino cristiano es estrecho y la puerta es angosta. Y la estrechez es que si no caminamos bien, nos podemos caer al abismo. Y si no entramos por la puerta que es Cristo, y la puerta es tan estrecha que no nos deja pasar con nuestro ego, tenemos que pasar solo con el Espíritu, entonces no podemos caminar ese camino cristiano. Cuando tú descubras en una palabra, en una predicación que te están hablando a ti, no te hagas el que no es contigo. Dile, amén, Señor, perdóname. Tan rápido como eso eres sanado. Así de sencillo. Si es una conversión sincera, Señor, eso es para mí, Señor, perdóname, gracias. No quiero fallarte, Señor, cámbiame. Pasó el dolor en un minuto, inmediatamente ya superaste un escalón, ya vienes a ser llenado de la unción, del bálsamo sanador del Espíritu Santo porque confesaste tu pecado. Pero mientras no lo confieses, como decía David, tus huesos se secarán y tu carne te pesará. Vas a sentir una plancha en tu espalda. El arrepentimiento es liberación, es sanidad, es libertad. Estos 3 nunca entendieron eso, ni los inconversos, ni los simpatizantes, ni los apóstatas, los que se van por causa del dinero y del amor al mundo. Todos estos terminan yéndose algún día. Algunos se van a los 2 meses, otros a los 2 años, otros a los 20, pero se van. De una iglesia donde se predica pecado, donde se predica salvación, donde se predica santidad, donde se predica salvación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, primero, entiende la palabra y tercero, da fruto. Oye, entiende y da fruto. 3 cosas. Oye, lo está diciendo el Señor Jesucristo, oye. O sea, dispone sus orejitas y todo su aparato auditivo y su cerebro para que le entre la información. Entiende, quiere decir que ya la información entró y llegó al cerebro, allí es medio procesada y después baja al espíritu, que es donde definitivamente es procesada, y el espíritu dice, amén. Esa es palabra de Dios, amén. Y como yo digo amén, quiere decir que estoy de acuerdo, y como estoy de acuerdo, entonces vivo conforme a ella. Señor, perdóname. Últimamente, Señor, tengo que confesar que yo soy hijo tuyo, pero he estado entre espinos. Señor, los afanes de este mundo me han apartado. Me siento en un desierto. Perdóname, Señor. Atráeme a ti otra vez. Ese es el que va a dar fruto. Y aquí hay incluso 3 grupos, unos que dan al 100, otros al 60 y otros al 30, eso sí ya es diferente. Aquí cada uno va a recoger galardones conforme a su trabajo.
El de 100 pues va a tener galardones al por mayor, el de 30 menos, la tercera parte. Nosotros teníamos una idea disque lógica de que los que entraban a la iglesia todos eran buscadores de Dios. ¿Saben qué? Estuve mirando esta tarde el portal de YouTube donde están todas las prédicas que se han subido desde que empezó la pandemia. Hay 38 ya. Hay unas que tienen 10, 15, 20 visitas en promedio. Pero ¿saben qué me llamó más que todo la atención? Que prédicas que tienen el tema de hambre de Dios, búsqueda de Dios, no tienen sino 6, 7 visitas. Yo digo, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Será que el pueblo de Dios no tiene hambre de Dios? Pareciera que esa es la conclusión lógica, porque no les interesa mucho. Hay otros temas que sí parecen muy interesantes. El tema del arrebatamiento, eso ha tenido 120 visitas, 140. Pero la búsqueda de Dios, no. Un pueblo de Dios que no tiene hambre de ti, Señor. Un pueblo de Dios que no te busca. Pues puede ser que la conclusión sea equivocada. Entonces tenemos que en la iglesia, según esta parábola, hay un inconverso, un simpatizante y un apóstata. Y solo uno de esos 4 es un verdadero creyente. ¿Tú dónde estás? No estás caminando bien, o al contrario, ten paz, hija mía, hija mía. Hay cosas que no se te pueden dar todavía porque es de tiempo, pero tú estás caminando conmigo. Eso es el deseo de mi corazón y el de mi esposa como pastores. Que el grupo central que oye la palabra sea un grupo de creyentes al menos al 30 por 1, ojalá del 100 por 1, porque los 3 primeros no son hijos de Dios, según la parábola de la cizaña y del trigo, porque aquí está claro, para ser hijo de Dios se necesita dar fruto, o sea, vidas transformadas. Si tú estás siendo cada vez menos egoísta, si estás queriendo servir más a tu Señor, si estás cada vez con tu cabeza más inclinada a su voluntad, agachada ante Él, entonces no te afanes si todavía faltan muchas cosas. El crecimiento con Dios es continuo, continuo, continuo. Es cuando uno mira atrás que puede entender lo que Dios ha ido haciendo en uno. Pero mientras está en ese momento uno no sabe qué parte de su ser Dios le está tocando. Pero ahí es donde entra tu voluntad. Señor, yo un día me entregué al Señor Jesucristo, por lo menos de labios. Pero yo quiero hoy que mi entrega sea de corazón y de espíritu. Para que cambies en mí la vida conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Mi voluntad se va a resistir a ti, Señor, porque tu palabra dice que la carne no quiere obedecer a Dios ni tampoco puede, pero el espíritu sí. Entonces, hermano, que siempre te gane el espíritu que hay en ti, donde mora el Espíritu Santo de Dios. El espíritu que sea el que quiere servir a Dios y obedecerlo. Y eso entonces hace que hoy tengas nuevos ojos hacia la palabra. Porque hoy ya no vas a mirar la palabra como algo que está escrito en un libro, en una Biblia, sino vas a saber que la palabra de Dios es la que te da el entendimiento primero y después el fruto. La palabra es la que te va a transformar la vida. Esto tiene que abrirte una actitud completamente nueva de aquí en adelante. Es una concentración al 100% y una disposición al 100% para que cada palabra que sale de la boca de Dios entre directamente a tu ser, toque tu espíritu y te levante cada vez más parecido a la imagen del Señor Jesucristo, ni siquiera como la de un ángel, sino como la figura del Hijo de Dios. Un creyente, voy a resumir rápidamente esto, Hijo de Dios transformado, oye y entiende y da el fruto. Primero, amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Amén.
Segundo, gozo y disfrute de vivir. Contentamiento. Tercero, paz que sobrepasa la ansiedad y la preocupación. Cuarto, tolerancia y aceptación por los demás y por las circunstancias adversas. O sea, paciencia. Quinto, un carácter cada vez más afable, más bondadoso, más benigno, más apacible. Sexto, predisposición a hacer siempre el bien, siempre, a desechar siempre la maldad, eso es lo que se llama bondad. Séptimo, certeza en las verdades de Dios. Fíjate que dije certeza, no fe, dije certeza, o sea, seguridad en las verdades de Dios y fidelidad a Él y a su palabra. Fidelidad, o sea, pegado a Dios, no apartándose de Él para nada. Octavo, disposición a ir y a hacer lo que Dios ordene, eso se llama mansedumbre. Y por último, autodominio y disciplina. Esas son las 9 descripciones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que hay que dar, ni más ni menos, porque esta es la descripción del Señor Jesucristo. El cristiano transformado no es un cristiano que está con la Biblia y atento así, no. Cristiano transformado es un Cristo pequeño. Es el que la vive en todo. Con eso queda terminada la enseñanza de las parábolas de Mateo 13, donde entendemos ahora la verdadera importancia de la palabra de Dios y más allá del corazón de Dios que da la palabra. Ser cristiano es una cosa inefable, no nos alcanzamos a imaginar lo que Dios quisiera hacer con cada uno de nosotros, a las alturas donde nos quiere llevar, no para que seamos como Superman y salgamos en televisión y dejamos a todo con la boca abierta, no, al contrario, es para que el mundo que está lleno de maldad vea en nosotros la bondad de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, y entonces quieran creer. Amén. Para que vean tanta dulzura y mansedumbre en tu temperamento, que sin hablar tú das testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Y que quieran eso es muy diferente a lo que vemos hoy tristemente en la mayoría del pueblo cristiano. Hermanos, de corazón les pido, acompáñenme en esta batalla de creer en la palabra cada día más y de permitir que esa palabra nos convierta a la semejanza del Hijo de Dios. Amén. Esto es una batalla. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra. Yo te pido, Señor, que a cada corazón que oyó la predicación le des mansedumbre, Señor. Sí, Señor, gracias. Tu palabra dice así: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarlos. Te pedimos, Señor, que pongas paz en los corazones y entendimiento. Que este sea un grupo, Señor, que se levanta para tu gloria. Que este sea un grupo, Señor, que cree en tu palabra, Señor. Que ya no duda más y que la quiere tomar. La quiere vivir, Señor, y quiere ver tus milagros. Que este sea un grupo, Señor, de verdaderos creyentes que dan fruto. No solo te creen, Señor, sino te aman. Te aman de tal manera que saben que solo con amor te pueden devolver un poco de tus bendiciones. Que este sea un grupo, Señor, que está agradecido por el milagro de la cruz. Esa sangre santa escurriendo por el cuerpo llagado y lacerado de tu Hijo, muriendo por nuestros pecados, Señor. Amén, Señor. Gracias. Que sea la motivación, Padre, para mucho de gratitud, Señor, en nuestros corazones cristianos para ti. Gracias, Señor. Y que por esa razón no queremos estorbar la obra de tu Espíritu transformador, tu Espíritu santificador, Señor, en nosotros. Tú diste a tu Hijo para salvación, pero diste a tu Espíritu para que el pecado saliera de nosotros, para que fuéramos llevados a la imagen de ese a quien amas tanto, Señor, a tu Hijo, el modelo, el que tú vas a mirar en nuestros corazones, Señor, cuando nos llames a tu presencia. Vas a buscar a tu Hijo en nuestro corazón. No vas a buscar nuestros méritos, porque no hay méritos en nosotros.
Así que, Padre, para abrir nuestra disposición Ayúdanos, Señor. para tu mano gloriosa sobre nuestra vida, levántanos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Transfórmanos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.